osteopatía y kinesioterapia en hernia discal y dolor lumbociático. Recordaré que el método de elección para el tratamiento de estas alteraciones es la osteopatía. Razones, primero, es un método conservador. Luego de eso, el éxito terapéutico, el bajo índice de recidivas, es decir, el retorno de la patología es infrecuente. También tenemos el efecto sistémico de la osteopatía, es decir, el efecto en otros órganos y tejidos de la región. Luego de eso, tenemos la posibilidad de no intervenir quirúrgicamente y no tener los efectos colaterales de una intervención quirúrgica, por ejemplo, cicatrices postquirúrgicas, fibrosis, etcétera, etcétera. En anatomía de la región lumbar podemos observar, tenemos la columna vertebral, el quinto, cuarto, tercero, segundo, discos intervertebrales, y de estas estructuras están emergiendo los nervios que van a formar el nervio ciático, desde L4, L5, S1, S2 y S3. Este es el nervio ciático que frecuentemente es comprimido por las hernias discales, ya sean en el quinto, en el cuarto o en el tercer disco intervertebral, en una vista anterior. Luego, en una vista posterior, observamos la emergencia del nervio ciático, de las raíces indicadas de ese nivel, y el recorrido del nervio ciático en la parte posterior del muslo, que definitivamente llega hasta la punta del dedo del pie. Una visión más cercana del disco intervertebral. Tenemos aquí la cuarta vértebra lumbar, la quinta vértebra lumbar, y el disco intervertebral es este anillo fibroso que está ahí y que tiene en el centro gelatina, un gel que permite el movimiento de las estructuras, ya sea de la cuarta vértebra lumbar o de la quinta vértebra lumbar. En una vista posterior tenemos a este nivel los músculos glúteos que hemos resecado, el glúteo mayor, el glúteo mediano y el glúteo menor. Debajo de este, el piramidal es un músculo muy importante porque las compresiones a veces no son por hernia discal y simulan una hernia discal, y el diagnóstico debe ser diferencial, dándonos cuenta que aquí también puede ser en el recorrido. Este es uno de los puntos del recorrido del nervio ciático donde se puede comprimir este nervio, entre el piramidal y el obturador interno. Luego de esto, el nervio ciático emerge por este punto y va por la región poplitea, donde abajo en la pierna también existen otras posibilidades de compresión. Pero recordemos que también a este nivel, el gran nervio de aquí, que es el nervio glúteo superior dirigido al músculo glúteo menor y al tensor de la fascia lata, también viene de esta estructura de L4, L5. Es frecuente que un disco intervertebral protruido comprime el ciático, pero también comprima este nervio. Por ello el dolor a este nivel, lo cual debemos aprender a diferenciar. Si es que también está comprimido este nervio, o muchas de las veces otros nervios que están en el sector. Observemos una vista macro muy cercana, donde tenemos L4, L5, el disco intervertebral, y luego la raíz nerviosa, en este caso, que sería la L5, este es un disco L4, L5, una hernia discal en L4, L5, pues la raíz nerviosa de L5, que es un nervio similar a un cable que sale de aquí y va hasta el pie, prácticamente. Recorre una zona muy particular que en osteopatía conocemos por dónde es. Luego es una vista superior. Aquí tenemos el anillo fibroso, que es el continente de esta gelatina, del gel, que en este caso protruyó hacia atrás. Este es el canal que forman las vértebras del canal vertebral, y aquí tenemos las raíces nerviosas. En L5S1 ya no es médula, pero arriba, desde L2 hacia arriba, aquí es la médula. En este caso, esta hernia de disco está comprimiendo la raíz nerviosa. Recordemos que aquí tenemos un filete nervioso que va a los músculos posteriores, a las articulaciones interapofisarias, pero hay otro nervio que va hasta la pierna. Esta es una de las ramas que va a bajar a formar el nervio ciático, pero también aquí hay nervios que van a las vísceras. Entonces, recordemos que una lesión del disco intervertebral puede afectar la columna lumbar en la parte posterior, los músculos, dar signos y síntomas acá, pero también signos a la pierna a través de este nervio que está bajando al miembro inferior, y además dar signos viscerales de otro nervio que no consta aquí, que está viniendo a las vísceras, próstata, vejiga, útero, etc. Una visión
de video donde podemos observar los nervios que están saliendo de la columna lumbar, el nervio ciático, un acercamiento del disco intervertebral a este nivel. Podemos observar el L4, L5, podemos observar el disco, el anillo fibroso, donde se produce una fisura, en principio varias fisuras, y luego de esto la migración del núcleo pulposo hacia la raíz, que la comprime, raíz que va a la pierna y, como había dicho, también va a las vísceras y también a la columna a nivel posterior. Una vista lateral, el disco intervertebral, el cuerpo vertebral, el agujero de conjunción, el disco funcionando normalmente, pero cuando ya disminuye el espesor del disco, hay una compresión también de las raíces a nivel posterior y frecuentemente esta disminución de la altura del disco por una protrusión provoca a nivel de las carillas interapofisarias posteriores un roce anómalo, una hiperpresión que gestiona el deterioro de estas superficies, lo que conocemos como artrosis interfacetaria, que además va a comprimir las estructuras nerviosas, las raíces que están saliendo hacia la pierna. De allí la ciatalgia por artrosis, además por hernia discal. Tenemos los ilíacos. El diagnóstico osteopático kinético. El diagnóstico osteopático kinético es un diagnóstico que puede cohabitar con el diagnóstico ortopédico, neurológico de otros profesionales sanitarios. En el diagnóstico osteopático tenemos que recordar primero la importancia de la historia clínica. Tenemos que efectuar una historia clínica donde vamos a recaudar datos de filiación, luego de eso el motivo de consulta, que no es un diagnóstico sino el sentimiento, el sentir, los signos que tiene el paciente en ese momento. Luego de eso revisamos los antecedentes familiares, luego de eso personales, de todas las estructuras, tanto viscerales, sistema digestivo, locomotor, etc. Después, los antecedentes personales, procedemos a hacer una evaluación del estado actual y finalmente, en este estado actual, observamos el tipo de dolor, si hay irradiación, la intensidad del dolor, cuantificamos esto y queda inscrito en la historia clínica para luego de esto pedir exámenes imagenológicos de resonancia magnética, tomografía axial computarizada o de laboratorio. Todo esto nos lleva a un diagnóstico diferencial osteopático, que es un diagnóstico etiopatogénico, es decir, de la causa de la hernia de disco, porque es habitual escuchar que nos dicen, por ejemplo, tienes una hernia discal. Esta hernia discal, desde el punto de vista traumatológico, neurológico, es la causa de los síntomas. Sí, realmente es así, pero no es, la hernia de disco no es causa de nada, es consecuencia de otros múltiples factores. Por ejemplo, un esguince de tobillo, por ejemplo, una cirugía de una apendicitis, puede ser un problema de un traumatismo en cráneo, un impacto, lo que se llama un whiplash, cuando chocamos sobre un carro, nos chocan desde atrás. Hay una escoliosis, todo esto puede generar alteraciones o disfunciones somáticas que son alteraciones en las que las vértebras pierden la movilidad en muchos aspectos y generan apertura del disco de un segmento de un costado, ya sea derecho o izquierdo, y allí puede empezar la degeneración del disco intervertebral. Obvio, recordemos que el principal factor de deterioro del disco es genético y hay causas químicas, en realidad que no vamos a explicar en este contexto, pero existen grandes elementos que están apoyando el deterioro discal y que no son precisamente la consecuencia, sino la verdadera causa de la hernia discal. El tratamiento osteopático kinético está fundamentado en principio en el diagnóstico y luego de esto en diferentes técnicas dirigidas a corregir la falta de la movilidad tridimensional en principio de estas estructuras, los bloqueos, tanto suprayacentes como infrayacentes a la hernia discal. Luego de eso, el tratamiento kinético está dirigido a restablecer esa funcionalidad y mantener. Existen por ejemplo, en ciertas articulaciones de la columna vertebral en el L4 y L5, por ejemplo, existe, luego de que hubo una hernia discal, la pérdida de ciertos movimientos, y esta pérdida de ciertos movimientos es simultánea a la pérdida de la elasticidad de ciertos ligamentos, a cambios de los tejidos que hacen que ciertos músculos pequeños de la zona
se hagan duros, retraídos y modifiquen en realidad la posición de las vértebras. La kinesioterapia es la única técnica que puede, a través del tiempo, ir mejorando las condiciones de estas estructuras y de esa manera reposicionarlas a una posición, vale la redundancia, en la que la vértebra esté centrada y esté ejecutando presiones normales que no alteren la biomecánica.